Issei y un corazón dividido capítulo 5. Problemas y oscuridad. Sí, está bien, compañero, pero recuerda que te lo dije, decía Drake. Si como digas, decía el castaño triste. ¿Y bien qué te pasa?, preguntaba Drake. Nada, solo que este día es un fastidio para mí, decía Issei con voz deprimida mientras Drake recordaba qué día era. Bien, como sea, mejor iré a comprar algo de comer, no tengo ganas de cocinar, decía el castaño. Vaya, parece que Graifia no entiende, de seguro me hizo de comer de nuevo, decía el castaño al ver comida en la mesa. Bien, creo que lo comeré, decía Issei, pero al tocar la comida esta empezaría a brillar a la vez que una gran caja de color azul aparecía. Pero qué maldita broma es esta, decía Issei molesto con Graifia. Maldición, cuando la vea ya verá lo que, pero Issei no terminó de hablar al ver lo que había dentro de la caja. Pero esto es, decía el castaño mientras varias lágrimas comenzaban a caer de él. Oye, compañero, ¿estás bien?, preguntaba Drake. No, Drake, no estoy bien, no entiendo por qué. Porque ella sigue tratando de hacerme sonreír, decía el castaño al ver un gran pastel con el nombre de Issei. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, así que tú eres la única que lo sigue recordando, decía Issei mientras tomaba una pequeña caja sacando un collar. Que incluso esto, pero ¿por qué? Porque después de cómo te he tratado, sigues tratando de acercarte a mí, porque madre, decía el castaño mientras lloraba al mismo tiempo en el infierno. ¿Y bien, Graifia, se lo diste?, preguntaba Circe. Si se lo di, contestó la maid. Ya veo, pero ¿qué tienes?, dime, decía Circe al ver a su esposa más triste de lo normal. Nada, no es nada, solo necesito descansar, decía la maid. Ya veo, entonces ve a dormir un poco, anda, decía el pelirrojo. Sí, contestó Graifia. Al día siguiente, Academia Kuro. Vaya, de nuevo otro estúpido día más, decía Issei mientras entraba a la academia. A Issei llegaste, decía una castaña acercándose a Issei. A Murayama, buenos días, decía Issei sonriéndole a la castaña. Sí, buenos días, pero Issei, ¿estás bien? Te veo cansado, preguntaba la castaña. Así descuida, no es nada, contestó Issei. Ya veo, pero cambiando de tema, toma, feliz cumpleaños, decía Murayama dándole un regalo al castaño. Ah, que para mí, preguntaba Issei. Sí, aunque no estaba segura qué regalarte, espero te guste, decía Murayama. Sí, muchas gracias, contestó el castaño contento. Bien, vamos a clases, decía la castaña. Sí, claro, contestó Issei mientras ambos comenzaban a caminar siendo observados por los demás. Vaya, parece que Murayama ya se consiguió un novio, decía Katase con voz divertida mientras los miraba de lejos. Al mismo tiempo, cierta pelirroja lo miraba con tristeza. ¿Y bien, Rías, por qué no le das el regalo?, preguntan a Keno. No, a Keno no creo que lo acepte, después de todo, me odia, decía Rías mientras el castaño pasaba al lado de ella y a Keno. Vamos, Rías, no digas eso, decía Keno. No, a Keno está bien, vamos, decía Rías. Vaya, pero ahora qué le pasa, ¿por qué me miraba de esa manera?, decía Issei mirando a la pelirroja alejarse, pero al instante este chocaría con cierto peliplata y pelinegra. Ah, fíjate, imbécil, decía el peliplata al ver a Sona en el piso. ¿Qué imbécil? Repítelo de nuevo, basura, decía el castaño con una mirada sombría haciendo temblar de miedo a los que los observaban. No basta, Bali. Discúlpalo, por favor, en verdad, lo sentimos, fue nuestra culpa, decía Sona. Si como sea, no me interesa, decía Issei mientras comenzaba a caminar junto con Murayama. Perdón si te incómodo, decía Issei, no descuida, él no tuvo por qué haberte hablado así, decía la castaña mientras subían hacia su salón, tiempo después. Ah, vaya, esta clase es muy aburrida, decía Issei mientras comenzaba a quedarse dormido. Issei, eres un tonto, el profesor te regañará si se da cuenta, decía Murayama despertando a Issei. Sí lo sé, pero es aburrido, decía el castaño sin ningún ánimo. Ah, vamos, Issei, solo falta media hora para el almuerzo, ya casi termina, decía Murayama. Media hora después.
Vaya, por fin la clase acabó, decía Issei mientras caminaba con Murayama, pero este sería interrumpido por cierto pervertidos. Oye Issei, decía Motoama. ¿A qué Motoama qué pasa?, preguntaba el castaño. Bueno, ¿recuerdas lo que nos prometiste?, decía Matsuda. Ah, es verdad, pero lo siento, después hablaremos de eso, pueden ir a mi departamento después, si quieren, decía el castaño alejándose con Murayama. A Issei, ¿que les prometiste? ¿Acaso tú también? No, claro que no, Murayama-san, no es nada de eso, decía el castaño mirando a Murayama a los ojos. Ya veo, te creo, decía Murayama. Bien, te dejo Issei, iré a buscar a Katase, decía la castaña. Sí, adiós, contestó Issei mirando a Murayama alejarse. Compañero, parece que te gusta, decía Drake. Qué bueno, es hermosa y me gusta, pero solo es mi amiga, decía Issei. Sí, entiendo, y bien, ¿qué harás con ese tonto?, preguntaba Drake. ¿Que el Akuryukou? Creo que por ahora lo dejaremos así, pero si vuelve a hablar de más lo partiré a la mitad en ese mismo momento, decía el castaño molesto. Sí, entiendo, decía Drake. Sí, pero como sea, creo que iré a comer algo, decía Issei mientras se dirigía hacia el patio de la academia, pero al instante cierta voz lo llamaría. Oye idiota, espera, decía el albino acercándose a Issei. Ah, ¿que me llamaste idiota? Akuryukou de mierda, decía el castaño mientras caminaba hacia Bali a la vez que ambos elevaban sus auras, mientras en el infierno con Circe. Bien, Graifia, ¿te sientes mejor?, preguntaba el pelirrojo. Sí, estoy mejor, pero Graifia no pudo terminar de hablar al sentir un poder muy familiar. ¿Que esta aura?, decía Graifia preocupada. Sí, es la de Issei, pero la aura que está al lado de él, decía el pelirrojo preocupado. Maldición, vamos Graifia, decía Circe. Sí, contestó la Maid, mientras en la academia Club de lo Oculto. ¿Y bien, Rías, qué pasa?, preguntaba Sona mirando a su amiga triste. Ah, no es nada, Sona, pero dime qué pasó después de que tuvieron ese problema, decía Rías. Bueno, no pasó nada, solo se alejó, decía Sona. Pero Rías, en verdad no sabes quién es él, sé que tiene tu apellido, pero tú me dijiste que es porque tu hermano lo puso para ayudarte a cuidar la ciudad, además su nombre me recuerda a alguien, pero no sé quién, preguntaba Sona. Si así es, Sona, pero en verdad no te acuerdas, preguntaba Rías. Bueno, si solo recuerdo que conocía a alguien llamado Issei, pero es todo, decía Sona. Ya veo, contestó Rías un poco molesta con Sona, pero al instante estas sentirían dos poderes elevarse. ¿Qué? Esta aura es, decía Sona al igual que Rías mientras salía del Club de lo Oculto, mientras con Issei. ¿Y bien, cuál es tu problema, niño bonito?, preguntaba el castaño molesto. Tu idiota, tú eres mi problema, Sekiryutei, decía Bali. O ya veo, eso es normal, después de todo nuestro destino es matarnos entre nosotros, decía el castaño. Que matarnos, te equivocas, tú serás el que muera, decía Bali mientras aparecía enfrente de Issei. Que es rápido, pero eres demasiado confiado, princeso, decía el castaño pateando varias veces a Bali en el estómago, lanzándolo contra el gimnasio con gran fuerza, mientras con Rías y Sona. Pero qué demonios pasa, que son estos grandes poderes, decía Rías, pero al instante mirarían como el gimnasio se comenzaba a destruir. ¿Pero qué fue eso?, preguntaba Rías. ¿O no este poder es de Bali?, decía Sona preocupada mientras corría hacia gimnasio. Vaya, en verdad este es el portador de avión, Drake preguntaba decepcionado, mientras Issei caminaba hacia Bali, pero al instante Issei escucharía una risa. Ja, vaya, en verdad eres fuerte, creo que tendré que ponerme serio, decía Bali saliendo de los escombros elevando su poder. Que esta aura demoníaca es muy parecida a la mía, decía el castaño sorprendido. Bien, acabemos con esto, Sekiryutei, decía Bali. Bien, está bien, te aplastaré de una vez, decía el castaño cambiando su mirada mientras ambos eran rodeada por una aura roja y blanca, haciendo un pequeño cráter debajo de ellos a la vez que ambos comenzaban a hacer un cántico. No, Bali, Issei, basta, decían Sona y Rías preocupadas, al igual que Akino, Tsubaki y las demás mientras hacían una barrera para que nadie pudiera verlos.
Que Sona, decía el castaño mientras un círculo mágico muy conocido para Issei aparecía. Que también tú te atreves a interrumpir, decía el castaño molesto mientras Graifia y Circe aparecían. Issei, ya basta, ¿o es que acaso quieres volar en pedazos la ciudad?, preguntaba Circe molesto. Que Oni-sama, decía Arias al ver a su hermano. Que me detenga, preguntaba el castaño con enojo mirando a Circe con molestia. Así es, Issei, ya basta, ¿sabes qué podría pasar si ustedes dos pelean?, decía Circe mientras Sona miraba al castaño. ¿Que ese joven acaso es?, preguntaba Sona. Vaya, ¿en verdad crees que te haré caso? Tú no eres mi padre para darme órdenes, gritó Issei con odio mientras Circe sentía un dolor en su corazón al escuchar esas palabras. Sí lo sé, pero yo te mire crecer, te eduque de la mejor forma posible, decía Circe triste. Sí, para después destrozarme la vida, queridos padres, decía el castaño con tono de burla haciendo sentir mal a Graifia. ¿Qué padres? ¿Acaso ese chico es?, decía Sona sorprendida mientras Bali solo escuchaba. Si Sona, él es Issei, la persona que le prometimos casarnos con él. En verdad no puedo creer que te hayas olvidado de él, decía Arias mirando a Sona. Que Issei en verdad es él, decía Sona sorprendida. Vaya, Sona, parece que en verdad la amistad para ti no significa nada, al igual que las promesas, decía Issei mirando a Sona con decepción. Bien, como sea, hazte a un lado, Circe, lo mataré, decía el castaño caminando hacia Bali sorprendiendo a los presentes por su forma de actuar. Que matarme ya lo veremos, decía Bali. No, Bali, basta, decía Sona sujetando al albino. No, Sona, suéltame, decía Bali. Si Sona, adelante, hazle caso al idiota, déjalo para que después te lo lleves en una caja de madera, aunque dudo que te lo lleves completo, decía el castaño mientras sus ojos brillaban de un color verdoso. No, basta, Issei, Gremori, gritó Circe mientras su aura comenzaba a elevarse. Que Gremori. Vuelve a llamarme así y te prometo que aunque te haya tenido cariño, Circe, te cortaré la cabeza, decía el castaño furioso. Que calma, compañero, ¿qué piensas hacer?, decía Drake preocupado al sentir oscuridad en el castaño. Que va a matarme, decía Circe sorprendido. Al ver que ese joven alegre y cariñoso, que él crió y vio crecer junto con Graifia, se había convertido en una persona sin compasión alguna hacia los demás. Y bien, que harás, quieres que te mate primero, decía el castaño con una sonrisa maliciosa, algo que atemorizó a los presentes, incluso a Bali. No, Issei, basta, decía Arias, pero Issei no la escuchaba mientras una pequeña esfera de energía roja se formaba en la palma de la mano del castaño. Mientras apuntaba hacia Bali y Circe, que este poder no es normal, es enorme, decía Circe preocupado. Maldición, pero ¿qué le pasa? Está actuando muy extraño y ese poder, decía Bali. No, Issei, basta, decían Arias, Sona y los demás al sentir la energía que se acumulaba en su mano. Bien, ahora mueran, decía el castaño, riendo, pero al instante sentiría un golpe en la cara. Que Graifia, decía Circe al ver cómo la Maida bofeteaba al castaño. Issei, ya basta, decía Graifia con lágrimas en sus ojos, mientras el castaño disolvía la esfera de energía, mientras se tocaba la mejilla. Issei, ya fue suficiente. ¿Qué era lo que querías hacer? Dime, volar la academia en pedazos con ese poder que estabas usando. Dime, Issei, dime dónde quedó ese joven amable que yo cuidé, al que le di todo mi amor de madre, el que se preocupaba por los demás. Dime, Issei, ¿dónde quedó ese joven que eras tú, el hijo cariñoso que yo conocía?, decía Graifia destrozada emocionalmente, algo que a Issei le dolía ver. Pero ¿qué era lo que hacía?, decía Issei mientras sus ojos regresaban a la normalidad. Yo en verdad lo siento, madre, decía el castaño en voz baja mientras salía corriendo de la academia. No, Issei, espera, decía Graifia triste al ver a su hijo alejarse. ¿Pero qué fue esa oscuridad en el Albion? Dime, ¿sabes algo?, preguntaba Bali. No lo sé, pero ese poder no era normal, decía Albion. Si tienes razón, creo que tendré que hablar con Azazel de esto, decía Bali.
Si tienes razón, pero procura no toparte mucho con el Valid, podría vencerte, decía Albion. Si lo sé, Albion, ese poder no es normal, decía el albino preocupado, mientras con Sona. Oyerías, ¿por qué no me dijiste que era Issei?, decía Sona molesta. ¿Para qué, Sona? Ni te acordabas de él, y creer que yo renuncia a él para que estará contigo, qué tonta fui, decía Arias llorando por en castaño, sorprendiendo a la Citri. ¿Qué de qué hablas?, preguntaba Sona. Bueno amigos, hasta aquí dejo el capítulo.